¿Cómo están, hermanos? Les saludo en el amor del Señor. Espero que haya sido una bendecida semana y si no, una oportunidad para acercarnos al Señor y poder también depender de Él constantemente, como también se ha señalado acá durante el culto. Antes de comenzar, quiero comentarles algo, y algo que sucede constantemente a todos. Yo creo que nos ha sucedido y a todos les pasa. Ahí sí, ¿ya? Y especialmente creo yo que hay una edad donde somos un poco más vulnerables, y igual va a depender en realidad de cómo nosotros nos comportamos en el día a día. Y quiero que nos pongamos en el siguiente contexto. Nosotros, la mayoría ha sido criado en una familia cristiana, algunos no. Ya en mi caso yo no fui criado en una familia cristiana, pero sí acudía a la iglesia, sí escuchaba de su palabra y en su momento obviamente ser instruido en ella. Yo creo que todos pasamos por esas circunstancias, ¿cierto? Donde vamos constantemente, tratamos de fortalecer nuestra fe y nuestro vínculo con el Señor. Pero, por ejemplo, los adolescentes cuando van al colegio, o nosotros en nuestro trabajo, o en el círculo donde nos desenvolvemos, vemos que hay gente que escucha cierto tipo de música, que ve cierto tipo de contenido, o tiene cierto tipo de ideas, tiene cierto tipo de creencias espirituales, o creencias en relación a que yo puedo hacer lo que, en el fondo, lo que mi mente es posible. Hay varios tipos de formas de pensar que en el fondo, de alguna manera, intentan influenciar a nosotros. Hay muchos que aparentan una vida perfecta o una vida libre, sin intereses o sin límites en relación a su forma de vivir, así mejor. Y de a poco, sin darnos cuenta, a veces comenzamos a copiar el lenguaje, las actitudes, incluso a veces las prioridades que nosotros tenemos respecto a nuestra fe. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? A veces por tratar de encajar, por tratar de acomodarnos a este grupo, yo llegué a un lugar nuevo y por tratar de que no me rechacen o tratar de caer bien a la gente, empezamos a copiar o a mimetizarnos con estas personas o con este grupo. Y a veces eso nos puede llevar a dejar de orar, a dejar de leer la Biblia, de buscar menos a Dios. Y no porque a lo mejor lo hacemos conscientemente, sino porque simplemente todos lo hacen así. O simplemente nos vamos amoldando a lo que todo el mundo hace. Y cuando alguien, ¿y por qué tú haces esto? Cuando a veces preguntan, es que todos lo hacen así. ¿Han escuchado eso que dicen? Es que siempre se ha hecho así. Yo creo que todos hemos escuchado esa frase, es que siempre se ha hecho así. Y lo mismo pasaba en los tiempos de Jesús, porque dice, ¿qué tiene que ver con lo que acabamos de leer? Los fariseos y los líderes religiosos de aquella época, y en realidad la comunidad, habían caído en un estilo espiritual, automático, tradicional y principalmente de apariencias. Y cuando Jesús llegó, en el fondo llegó a traer vida, verdad y una forma radicalmente distinta de vivir la fe. Y aquí pasó que muchos se resistieron a esta nueva forma que Jesús empezó a entregar. Y esta es una tentación real para nosotros, es una tentación constante para nosotros los creyentes, en el fondo de seguir la corriente, porque todos lo hacen, porque no parece tan malo. Y tratamos de mantener estas tradiciones sin vivir una fe viva, una fe real, una fe transformadora.
Y estamos recorriendo o circulando por el Evangelio de Marcos en esta serie de predicaciones y llevamos 2 capítulos del Evangelio y hemos podido ver diferentes verdades y realidades respecto al ministerio de Jesús. Sin embargo, la predicación del día de hoy tiene un enfoque un poco diferente. ¿Se acuerdan que dije que hay una frase que siempre, a veces la hemos dicho nosotros mismos o la hemos escuchado, que tiene que ver con que es que siempre se ha hecho así? ¿Por qué lo vamos a cambiar si siempre se ha hecho así? ¿Por qué vamos a modificar algo si siempre lo hemos hecho de tal forma y ha resultado bien? Y hay que entender que en la mayoría de los casos los cambios producen diferentes reacciones entre las personas, agrupaciones o instituciones incluso. Y esto se debe a varias razones, y son 5 en particular. Primero, el miedo a lo desconocido. Cuando alguien propone algo nuevo, a nosotros, ¿qué nos provoca? Rechazo, porque chuta, es algo diferente a lo que nosotros estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos más cómodos con esta rutina habitual que tenemos. Segundo, sentimos que vamos a perder el control de la situación o de nuestra rutina diaria. Tercero, la comodidad en la rutina. Es fácil, ¿por qué? Porque manejamos ya o entendemos lo que estamos haciendo constantemente. Y por eso, de repente, el cambiar algún hábito, el cambiar algo, produce un poco de rechazo en nosotros. Y lo más importante, que amenaza o puede amenazar nuestros intereses personales. Lo que nosotros creemos o tenemos la convicción de que es correcto. Amenaza eso. Y en el caso de Marcos, realmente encontramos lo mismo. Esta misma situación se vivió en la época de Jesús. Y me refiero, por ejemplo, en el capítulo 1 encontramos que Jesús inicia un cambio en la historia, como lo plantea Marcos. Jesús comienza a romper las estructuras de siempre se ha hecho así, y si lo leemos detenidamente, vamos a comenzar a ver esta resistencia que le generan a los religiosos, a las personas de aquella época, que tenían el control en ese momento. ¿Recuerdan cuando Jesús sanó al paralítico? Los fariseos murmuraron en sus corazones. ¿Y qué decían? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esa fue la pregunta que murmuraban los fariseos en su corazón. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Porque Jesús, Jesús, que conoce el pensamiento obviamente de los fariseos, le responde con una verdad que va al centro de su misión. Él vino a perdonar pecados. Y eso rompe la estructura que ellos tenían de decir, pero si Dios solo perdona, pero como ellos no entendían que Jesús era Dios, para ellos fue un conflicto que ellos tenían que en el fondo romper, y un conflicto que en el fondo ellos tenían que acabar, como lo vamos a ver más adelante. Después vemos cuando Jesús llama a Leví, el recaudador de impuestos, que se vio domingos atrás. Y él va a comer con pecadores. Jesús va a comer con pecadores. Y él no lo hace por rebeldía a los fariseos, sino que lo hace porque, y él lo señala, porque los enfermos tienen necesidad de médico. Eso es lo que señala Jesús. Acá Jesús no estaba destruyendo la ley, no estaba pasando a llevar las instrucciones que se habían dado anteriormente por Moisés, sino que él estaba llenando de sentido la ley, la estaba cumpliendo, le estaba devolviendo su propósito original, que nosotros los hombres la fueron distorsionando hasta generar una carga en aquella época en las personas de ese entonces. Y generar esto fue muy incómodo para aquella época, para las personas que estaban en ese momento.
Y aquí hay una pregunta. ¿Vivimos nosotros por rutina o por obediencia? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Qué cosas nosotros hacemos por costumbre? Porque siempre se hacía así. ¿O qué cosas hacemos por una verdadera obediencia a la palabra de Dios? A veces cuando actuamos por rutina estamos como en modo automático y no discernimos, no buscamos a Dios y solo repetimos lo que otros hacen. Y muchas veces eso se convierte en religiosidad. El hacer algo constante por rutina. En el fondo, ¿cómo nos acercamos acá este día domingo? ¿Cómo venimos acá a la iglesia, al día del Señor? ¿Nos acercamos porque tenemos que venir todos los domingos? ¿Nos acercamos porque realmente necesito al Señor, porque necesito comunidad con los hermanos? ¿O solamente vengo porque hay que venir? ¿O solamente vengo porque ya para que mis hijos aprendan del Señor? Son cosas que debemos cuestionarnos y preguntarnos. Luego ya en los versículos de Marcos, del 2, del 18 al 20, si gustan pueden tener la Biblia abierta. En este pasaje se hace una pregunta respecto al ayuno. ¿Ya? Nuevamente se dan cuenta que los fariseos le plantean algo respecto a la ley, respecto, en este caso, a algo que ellos hacían constantemente, que era ayunar. Y para los fariseos el ayuno era una práctica religiosa súper importante, muy importante. Y bueno, ellos obviamente con el tiempo la fueron distorsionando. ¿Ya? ¿Y por qué era importante para ellos? Porque el ayuno para ellos era una demostración de devoción religiosa, una demostración de pureza espiritual, una demostración de que en el fondo ellos estaban más cercanos a Dios. Ellos ayunaban 2 veces por semana. En Mateo, después si lo pueden buscar, en Mateo 6, del versículo 16 al 18, Jesús lo reprende respecto a este tema del ayuno. Lo vamos a leer, Mateo 6, del 16 al 18. Dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos desnudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Era una práctica bien habitual de los fariseos que mostrar que estaban ayunando. Entonces andaban así con cara así como de decaído, andaban en el fondo muy, muy afligidos, y en el fondo la gente que decía, oh, él está ayunando, es un hombre de Dios. Pero la verdad que Jesús ahí les reprende, porque en el fondo era un propósito vacío el ayuno para ellos, porque en el fondo lo hacían para vanagloriarse ellos mismos, para en el fondo exaltarse frente a los hombres. Y en el fondo Jesús les enseña en ese momento que el ayuno tiene que ser un acto íntimo, un acto de humildad, y no buscando admiración de los demás. Y vuelvo a reiterar, ¿cómo nos acercamos al Señor? ¿Cómo nos acercamos al Señor hoy día? Yendo como todos los domingos para mostrar espiritualidad, para mostrar a los demás que tengo una moral más elevada, por así decirlo. Quizás para los más jóvenes, porque nosotros los adultos a lo mejor estamos en otra parada, como se dice, pero a los más jóvenes a lo mejor publicamos textos cristianos en Instagram, solo por publicar, sin entender el significado de lo que estamos escribiendo, o lo hacemos porque todos lo hacen. Y eso no significa que esté malo, sino que hay que entender lo que estamos haciendo, entender que todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Eso es lo más importante. En el fondo,
¿Qué le estaban preguntando los fariseos a Jesús? ¿Por qué no muestras tu devoción religiosa y pureza espiritual? ¿Por qué tus discípulos no muestran devoción religiosa y pureza espiritual como lo hacemos nosotros, los fariseos? ¿Por qué no hacen lo que nosotros hacemos? Bueno, ahí Jesús les dice, bueno, mientras esté el esposo acá, no tienen por qué andar tristes, no tienen por qué estar afligidos. Ya habrá tiempo para hacer eso posteriormente. En el fondo, dando a entender que Jesús era el Hijo de Dios. Bueno, ellos no lo entendieron. ¿Ya? Jesús les revela que Él es el esposo y que llega el momento de ayunar posteriormente cuando, por las razones correctas y en el momento adecuado y con un corazón correcto. Y luego Jesús, si seguimos avanzando en el texto, le habla con dos parábolas que tienen que ver con el paño que se cose en un paño viejo, y después la de los odres de vino. Y aquí, en el fondo, ¿qué les intenta decir? Porque a veces puede ser un poco confuso lo que aparece ahí. A veces podría costar entenderlo. Pero en el fondo Jesús, ¿qué dice? Lo voy a leer mejor. Marcos, capítulo 2. Dice así, Marcos, capítulo 2, del 21 al 22. Dice así. Nadie pone remiendo de paño nuevo a vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amén. ¿Sabes lo que significa? Que para recibir el Evangelio, para recibir a Cristo, debemos ser hechos nueva criatura. Para recibir a Cristo, para avanzar en el Evangelio, debemos ser hechos nueva criatura. En el fondo, necesitamos un corazón renovado, una mente abierta a la verdad de Cristo, tener una vida transformada en el Evangelio por el Evangelio. Jesús no vino para echar lo viejo, sino que vino a hacer nuevas todas las cosas. Y eso dice su palabra. Entonces, por eso para los fariseos les costaba tanto entender la verdad de Cristo. Por eso a muchas personas les cuesta entender la verdad de Cristo, porque para poder entender el Evangelio debemos ser hechos nueva criatura. Debemos ser hechos nuevos, y eso es solamente por el llamado de Cristo. Por eso su palabra dice, y en Efesios dice, nosotros somos salvos por gracia, no por lo que nosotros podamos hacer. Los fariseos creían que haciendo cosas, ayunando, sacrificándose en el fondo, pero obviamente lo hacían con un corazón incorrecto, pensaban que en el fondo estaban más cercanos a Dios, pero la verdad que no. Y eso igual nos toca a nosotros. O sea, nosotros, ¿cómo nos acercamos a Cristo? ¿Nos acercamos solamente, como se dice, por los panes? ¿Nos acercamos por los peces? ¿Nos acercamos porque a lo mejor Él me puede dar algo que a mí me interesa? O como mencionaba el hermano Francisco acá adelante, nosotros nos acercamos para que tengamos un encuentro más cercano con el Señor, para que busquemos primeramente el reino de Dios. Ese debería ser nuestro verdadero sentir en acercarnos al Señor. Bueno, luego Jesús entra a una sinagoga posterior a todo esto, ya haciendo entender que obviamente para entender la verdad teníamos que ser hechos nuevas personas, pero luego entra a esta sinagoga donde hay un hombre con la mano seca. Y aquí es curioso porque Jesús lo llama. Jesús llama a este hombre, el que tenía la mano seca, lo llama. Esta vez no fue que él se acercó para que Jesús lo sanara, sino que Jesús lo llama porque tenía un propósito, tenía un fin lo que él iba a realizar en ese momento. Y bueno,
Allí estaban los fariseos, estaban allí. En ese momento lo más probable es que no estaban allí para adorar a Dios, sino para ver lo que iba a hacer Jesús, como para buscar una excusa para pillarlo, buscar algo para perjudicarlo. Y la verdad que Jesús les hace una pregunta que es sencilla pero profunda al mismo tiempo. La voy a leer en Marcos 3. Dice: otra vez entró Jesús a la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. El día de reposo también era otra cosa que los fariseos guardaban muy rigurosamente. Era una práctica que en el fondo ellos habían distorsionado, que en el fondo, después no me quiero adelantar, ya que ellos habían distorsionado, que habían torcido respecto al día de reposo. Y por eso estaban allí. Y Jesús, conociendo el corazón de ellos, dice: entonces le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Aquí Jesús se nota que les iba a mostrar y enseñar algo a ellos. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. En el fondo, Él los confronta con su tradición. Él los confronta con sus ideas. Transforma, en el fondo, lo que ellos tenían entendido por la ley. Les produce este quiebre. Y ellos callaban porque entendieron cuál era el verdadero sentido de la ley. En el día de reposo ellos no podían hacer nada, solamente ir al templo y adorar a Dios. Eso era como a grandes rasgos lo que era el día de reposo. Entonces no podía hacer nada fuera de eso. Incluso esto, de hacer el bien. Por eso le plantea esa pregunta: ¿es lícito el sábado hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o matar? Pero ellos no respondían, y no respondieron por la dureza de su corazón. Y aquí Jesús se molesta con ellos. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, Jesús se enojó. Jesús se enojó y se entristeció por la dureza de los corazones de estas personas, porque en el fondo no quisieron recapacitar, sino que se aferraron a su tradición, se aferraron a lo que siempre se ha hecho así. Es que siempre lo hemos hecho así, ¿por qué lo vamos a cambiar? Se aferraron a eso. Y Jesús mismo, mostrándole la verdad, no quisieron escuchar. ¿Cuántas veces nos sucede lo mismo? Que nos aferramos a lo que siempre hemos hecho así, pero Cristo nos pide que transformemos, que modifiquemos una conducta. Y en su palabra nos muestra la verdad y no lo queremos hacer porque es incómodo. Y aquí Jesús, le dice al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada y sana. En el fondo, con esto Jesús nuevamente le da sentido a la ley, le da el propósito real que tiene la ley y el día de reposo. Porque aquí dice que el día de reposo en el fondo fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo. ¿Qué significa eso? El Señor, cuando da el día de descanso al hombre en la creación, es para que él tenga un tiempo de descanso, un tiempo de restauración, un tiempo de acercarse a Dios. ¿Pero qué hicieron los fariseos? Lo volvieron una carga para los hombres, lo volvieron una carga para la gente que asistía a la sinagoga, haciéndolos sentir culpables muchas veces porque hacían a lo mejor algo bueno. A veces se prefiere más, en este caso que vimos, prefirieron más la tradición,
antes que la compasión frente a una persona necesitada. Y prefirieron muchas veces mantener su imagen religiosa que hacer el bien a una persona. Muchas veces nos confrontamos a estos problemas. Muchas veces nos confrontamos a estos problemas personales e internos de saber, porque a veces pasa que leemos la Escritura y nos examinamos a nosotros mismos y nos damos cuenta que estamos equivocados o que estamos mal. Y ahí es donde empieza esta lucha de: Señor, ayúdame por favor a hacer conforme a tu voluntad y no a la mía. Y querida iglesia, el Señor sigue rompiendo moldes actualmente. Sigue llamándonos a salir de la rutina, a salir de la comodidad. Nos llama en el fondo a tener siempre o a ser renovados por medio de su palabra. Porque para nosotros el vivir es Él, lo hacemos por Él y para Él. En Romanos, yo creo que estos versículos se los saben todos, pero igual lo voy a leer. En Romanos 12, voy a leer del 1 al 2. Romanos 12 dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, esto lo escribió Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando Jesús estaba llamando a una renovación de nuestro entendimiento, o en aquella época, actualmente igual lo hace, ¿ya? Para que no nos conformemos a lo que hace todo el mundo constantemente, sino que por medio de su palabra podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que va a ser agradable y perfecta para nosotros. Cuando dice agradable no quiere decir que nos vamos a sentir bien, sino que vamos a entender el propósito de lo que Dios está obrando en nuestras vidas. Porque podemos estar pasándola mal, pero es voluntad de Dios. Podemos estarla pasando bien, pero también es voluntad de Dios. Muchas veces oramos para que, por ejemplo, es súper común y es parte también de nuestra naturaleza: Señor, sáname. Señor, sana a esta persona de cierta dolencia o cierta enfermedad. Pero a lo mejor el propósito del Señor es que esa persona, por medio de esa enfermedad, se acerque más a Él, entienda en el fondo que le necesita, por ejemplo. Y hay preguntas que quiero dejar para que meditemos en nuestra casa, la compartamos con nuestra familia o nosotros a solas con Dios. ¿Estoy viviendo mi fe desde la comodidad de una rutina o desde una relación viva con Jesús? ¿Lo hago porque siempre lo he hecho así o porque realmente tengo una necesidad ferviente del Señor? ¿Qué prácticas de mi vida hago por costumbre y no por amor? Otra pregunta: ¿estoy dispuesto a romper con lo que siempre se ha hecho así para vivir una vida, para vivir una fe más auténtica? ¿Y qué áreas de mi vida necesitan ser odres nuevos para que el vino nuevo de Cristo pueda fluir? ¿Qué cosas debo cambiar en mi vida para que el Señor pueda obrar en ellas? Porque Jesús no nos vino a dar una religión. Jesús no nos vino a dar más normas, sino que nos vino a traer vida, para renovar nuestro entendimiento, para renovar nuestro corazón, para enseñarnos a amar como debemos amar conforme a su palabra. Así que es un llamado para que durante la semana estemos meditando, estemos
consultando su palabra respecto a esto, respecto a cómo estoy viviendo mi fe. ¿Lo hago solamente porque siempre lo he hecho así o porque realmente tengo una necesidad de que Cristo transforme constantemente mi vida para llevarla a perfección, para llevarla a santidad? Oremos, hermanos. Padre, le damos gracias, Señor, por este día, por su palabra. Sabemos que el día a día siempre trae muchos afanes. Hay semanas donde estamos un poco agobiados, hay semanas donde tenemos dificultades físicas, espirituales, también muchas veces de necesidad física, pero entendemos y sabemos, Señor, de que usted está con nosotros, de que su voluntad obra constantemente en nuestras vidas, que nada se aparta de su voluntad, que nada se aparta de su conocimiento. Ayúdenos a vivir una fe viva, Señor, una fe que nos ayude constantemente y que nos llame a transformar nuestra mente, a transformar nuestro entendimiento conforme a su palabra, para que no nos amoldemos a este mundo. Este mundo nos pide que seamos todos iguales, que todos creamos lo mismo, que todos participemos de las mismas cosas, pero Señor, usted está fuera de toda cultura, usted está fuera de toda ideología, más nosotros queremos seguir a Cristo, más nosotros queremos seguir su palabra, que es la única verdad, Señor. Yo le ruego que nos permita durante la semana y ponga en nuestros corazones, darnos el tiempo para meditar en su palabra, para que podamos llegar a la conclusión de que finalmente le necesitamos, Señor, y que sin usted nada podemos hacer. Le ruego, Señor, por cada hermano que está aquí presente, por cada hermano que nos está viendo y nos ha de ver, para que, Señor, usted le llene sus vidas con su Espíritu Santo y pueda obrar para su buena voluntad. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén.